Vamos a continuar con la revisión de la teoría. Pues hoy vamos a iniciar con un nuevo tema que tiene que ver con las aplicaciones lineales. Si bien lo que ya hemos estudiado hasta el momento son espacios vectoriales, a la vez subconjuntos que se encuentran dentro de los espacios vectoriales, y estos subconjuntos en algunos casos también cumplen todas las condiciones de un espacio vectorial, pero como se trata de un conjunto reducido de elementos, pues le hemos denominado subespacios vectoriales. Ahora, sabemos que todo espacio vectorial y todo subespacio vectorial tiene una base, al menos una base, ¿ya? Una vez que hallamos la base, pues ya verificando que el conjunto genera ya sea el espacio, subespacio, y a la vez verificando que dicho conjunto sea linealmente independiente, pues lo que logramos en el fondo es conseguir un conjunto de vectores óptimo, ya que por un lado tiene la menor cantidad de elementos que logran generar al espacio subespacio, y por otro lado tiene la máxima cantidad de elementos que se comportan de forma independiente, de un comportamiento linealmente independiente dentro del espacio o subespacio. Pues bien, a partir de esa base, contabilizando los elementos, pues se obtiene la dimensión del espacio subespacio. Luego lo que hacíamos era realizar operaciones sobre los subespacios, entre ellas la intersección. Veíamos que la intersección de dos subespacios pues daba como resultado un nuevo subespacio. Algo similar sucedía cuando tomábamos dos subespacios y los sumábamos, ¿sí? También vimos la definición de suma directa. Claro, en la suma directa lo que buscamos es que al sumar dos subespacios, el resultado que arroje sea el espacio completo. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Y claro, en la suma directa también se exige que cada elemento del espacio tenga una representación única como la suma de dos elementos. El primero de ellos proveniente del primer subespacio y el segundo, pues, proveniente del segundo espacio. Subespacio. Ya. Luego, lo que habíamos hecho era dotar al espacio vectorial de una nueva función, porque lo que nos interesaba estudiar era la ortogonalidad y también tener una idea de cuán distantes se encuentran unos vectores de otros, ¿sí? Si bien en R2 es posible, e incluso en R3, tomar los vectores y colocarlos dentro de un sistema de coordenadas, y pues a partir de la ubicación de los diferentes vectores en dicho sistema, uno podría identificar, ¿sí?, cuán alejados se encuentran unos de otros, y a la vez tener una noción, ¿sí?, de la ortogonalidad, ¿sí?, cuando dos vectores pues tienen o forman un ángulo de 90 grados. Si ya vamos hacia espacios vectoriales que no tengan nada que ver con Rn, pues allí ya se complica la cosa, porque primero no tenemos forma de graficar, ¿sí?, dicho espacio vectorial. No hay manera de tomar los vectores de dicho espacio y ubicar sobre algún sistema de coordenadas. Entonces, claro, es ahí donde ya simplemente nos dejamos guiar por la teoría. Vamos. Entonces vimos cuando una función adquiere pues o cumple con todas las propiedades para que la misma sea tratada como una función de producto interno. Vemos ahí 5 propiedades importantes. Si una de ellas no se cumple, pues automáticamente la función no alcanzaría, ¿sí?, a ser una función de producto interno. Luego vimos también cómo se determinaban cuando dos vectores son ortogonales, pues a partir de la función de producto interno decíamos dos vectores son ortogonales si estos, ¿sí?, al llevar a cabo el producto interno dan como resultado 0. Algo a tener en cuenta es que
dos vectores podrían ser ortogonales respecto a una función de producto interno, sin embargo, respecto a otra, posiblemente esos vectores ya no sean ortogonales. Es decir, la ortogonalidad en el fondo depende mucho de la función de producto interno elegida o seleccionada, ¿ya? En el caso de la norma, pues la norma simplemente la obteníamos tras calcular el producto interno del vector consigo mismo y a dicho resultado aplicar la raíz cuadrada. El resultado de un producto interno siempre es un escalar. Y en el caso, pues, nuestro, lo que vamos a obtener siempre será un número real. ¿Sí? Porque estamos asumiendo pues, que el campo con el cual se está interactuando, los vectores, el conjunto de vectores, siempre son los números reales. Pues hasta ahora no ha aparecido ejercicios relacionados con números complejos. Pero bueno, habría también esa posibilidad, ¿no? Habría esa posibilidad. Luego, ¿qué vimos? Vimos cuando un conjunto es ortogonal, ¿sí? Y claro, un resultado importante que teníamos de allí era que todo conjunto ortogonal es linealmente independiente, sin embargo el recíproco no se cumplía, es decir, el hecho de tener un conjunto linealmente independiente no me garantiza que el mismo sea ortogonal, sin embargo, existe un proceso, el proceso de Gram-Schmidt, que permite convertir conjuntos linealmente independientes en conjuntos ortogonales. Y claro, una vez que se logra construir un conjunto ortogonal, también es posible armar un conjunto ortonormal. En el caso del conjunto ortonormal, hablaba de que los vectores sean ortogonales 2 a 2, es decir, cuando tomo dos vectores de conjunto y calculo el producto interno, lo que busco es que ese resultado del producto interno me dé 0. A eso le sumamos el hecho de que la norma de cada uno de los vectores debe ser igual a 1. Entonces, el procedimiento para normalizar los vectores consiste simplemente en calcular la norma del vector y luego el vector multiplicar por el recíproco, ¿sí? Multiplicativo de dicha norma. O lo que es lo mismo, tomar el vector y dividir para la norma. ¿Sí? Y pues ya para finalizar esa sesión, lo que hicimos fue también tener claro el cálculo de la proyección de un vector sobre un subespacio vectorial. ¿Sí? Lo que buscábamos era que exista pues manera de tomar un vector que se encuentra en el espacio y proyectarlo sobre un subespacio vectorial. Claro, allí lo que se exige es tener una base ortogonal del subespacio vectorial. Entonces, por ello también es importante el proceso de Gram-Schmidt, porque no siempre nos van a entregar para los ejercicios pues bases ortogonales. Muchas veces en los ejercicios lo que se pide es que el propio estudiante encuentre una base y a partir de esa base convierta pues hacia una base ortogonal. Entonces hay un trabajo muy extenso de por medio que hay que realizarlo, y una vez que ya cuenta con esa base ortogonal pues puede realizar todas las proyecciones que desea. ¿Sí? Pues bien, eso es lo que hemos visto de momento. Ahora, lo que vamos a hacer a partir de esta clase es intentar relacionar los diferentes espacios vectoriales. Claro, cuando menciono espacios vectoriales también estaría contenido pues ya los subespacios, porque si logro relacionar espacios, en el fondo también podría relacionar subespacios vectoriales. Porque de momento pensemos en lo siguiente, digo, a ver, de momento he estudiado el espacio vectorial de R2, ¿sí? El espacio vectorial de vectores en R2. Pues existe una gran cantidad de vectores dentro de este espacio, ¿sí? Con los que puedo operar, ¿sí? Por otro lado, existe, o podría considerar el espacio vectorial de los polinomios de grado 1 respecto a la variable t, ¿sí? Y acá pues tenemos
los polinomios, ¿no? De grado 1, 1 menor a 1, respecto a la variable t. Claro, lo que en este momento me gustaría es tomar un vector de R2 y mediante una función intentar, ¿sí?, verificar si existe algún elemento en el otro espacio que tenga alguna relación, ¿sí?, que pueda mantener alguna relación con el vector del primer espacio. Y claro, si logro evidenciar que existe una relación, en el fondo diría, mira, es posible que todos los vectores de R2 se puedan expresar como polinomios de grado 1 o menor a 1 en la variable t. Pero claro, para tomar el vector en el primer espacio y movilizarme al segundo espacio vectorial, yo necesito una función, ¿sí?, que en el caso del estudio de los espacios vectoriales, nosotros los denominamos aplicaciones lineales. No les denominamos funciones, sino aplicaciones lineales, ¿ya? Y estas aplicaciones lineales pues, me permiten, tomando un elemento en un espacio, intentar llegar, poner en correspondencia hacia otro elemento en el segundo espacio. Muchas veces no es posible, ¿sí?, poner en esa correspondencia 1 a 1, incluso, ¿sí? Entonces, en estas 2 semanas siguientes, pues estudiaremos a este tipo de funciones, ¿no? Y claro, no solo me interesa la conexión de R2 con los polinomios de grado 1 menor a 1. Por ejemplo, me gustaría también algún tipo de conexión, pensemos, entre las matrices de orden 2×2 y, ¿por qué no?, los polinomios de grado 3, los polinomios de grado 3 respecto a la variable x. Claro, como podrán notar, ¿cuál es la dimensión de R2? Es 2. ¿Cuál es la dimensión de los polinomios de grado 1 menor a 1? También es 2. En el fondo aquí considero 2 espacios vectoriales de igual dimensión. Sin embargo, los elementos que están dentro de cada uno de los espacios son totalmente diferentes, ¿ya? En este segundo caso, estoy considerando un espacio vectorial de dimensión 4, como el espacio de salida, el espacio de llegada, pues, otro espacio de dimensión 4, ¿ya? Aquí podría poner una aplicación S. Pues bien, entonces vamos con la definición 1, que tiene que ver con la aplicación lineal. Dice, sean E y F espacios vectoriales, donde, claro, se va a considerar que en el espacio E existe una suma y un producto que están ya establecidos. En el segundo espacio vectorial F también existe una suma y un producto que se encuentran definidos. Ahora, algo aquí importante es que la suma del espacio E no tiene por qué coincidir con la suma en el espacio F. Porque primero, el espacio E y el espacio F podrían ser totalmente diferentes. Claro, tenemos una forma de operar, por ejemplo, con vectores en Rn y otra forma como operar, se utiliza las sumas, los productos con matrices o con polinomios, ¿ya? Eso es lo primero que hay que tener claro. Si bien también cabría la posibilidad de tener aplicaciones lineales, por ejemplo, de R3 en R3, ¿eh?, es decir, del espacio R3 en sí mismo, claro, la función que realiza la conexión de los vectores, ¿sí?, pues debería cumplir con ciertas propiedades y además de eso, los espacios, tanto de salida como de llegada, podrían tener operaciones de suma y producto distintas. Claro, tenemos el mismo conjunto, pero las operaciones o la forma como llevo a cabo la suma y los productos podrían ser distintas. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Pues bien, a la función, en este caso t, que toma elementos en el primer espacio E y lleva, ¿sí?, o realiza la conexión con elementos en el segundo espacio F, se les llama aplicación lineal o también
se suele utilizar el término transformación lineal, ¿sí? Los dos términos comunes que hacen referencia exactamente a lo mismo, a la función que realiza esta conexión entre dos espacios vectoriales, si para todo, esto es importante, si para todo escalar alfa y para todo dos vectores seleccionados de forma arbitraria del espacio de salida se cumplen las dos propiedades siguientes. La primera propiedad, que es lo que me dice, mira, si tomas dos vectores del espacio de salida, llevas a cabo la suma, claro, aquí la suma que estoy considerando es la suma que se aplica en el primer espacio. Entonces, sumas los dos vectores del espacio de salida, si a dicho resultado le aplicas la función, ¿sí? Y pues el resultado que obtienes es el mismo de con tomar la imagen de U, sumar con la imagen de V bajo la operación de suma definida en el segundo espacio. Es lo que se pide que se cumpla en primera instancia. En segunda instancia, pues, que al tomar el escalar alfa, multiplicar por el vector V y a dicho resultado, evaluar dicho resultado en la aplicación T, el resultado será equivalente a tener alfa por la imagen de V. ¿Sí? Dentro de un esquema, diríamos, mira, aquí lo que me exigen es lo siguiente. Pensemos, aquí tengo el vector U, por acá tengo el vector V. Al momento que llevo a cabo la suma, entre U y V, pues estaría generando un tercer vector, ¿sí? Y este vector va a estar contenido en el espacio vectorial. Obviamente porque un espacio vectorial, ¿sí?, conserva, pues, las operaciones de suma y producto. Entonces, digo, mira, tengo el vector U y el vector V. Ahora, si considero únicamente el vector U, este vector U tendrá cierta imagen en el espacio de llegada. Pensemos que la imagen del vector está aquí. Mira, aquí está la imagen del vector U. Mientras que la imagen del vector V, vamos a suponer que se encuentra por acá. Entonces, mira, ahí se encuentran las imágenes, ¿ya? Lo que me está exigiendo esta definición de aplicación lineal es, como tengo ya dos vectores en el espacio de llegada, pues sabemos que esos dos vectores también se los pueden sumar, ¿sí? Al momento de sumar genera un tercer vector. Vamos a suponer que el vector resultante está por acá. T evaluado en U más T evaluado en V. Lo que me está exigiendo en el fondo esta definición es que al tomar el vector U más V en el espacio de salida y evaluarlo en T, pues el resultado que me arroje sea el mismo, ¿sí?, que se ha obtenido al sumar las imágenes de U y de V. ¿Sí? Es lo que me está exigiendo la primera propiedad. La segunda, pues me dice, toma un vector V y multiplica por alfa. Sabemos que también el elemento resultante de dicha operación se queda en el propio espacio vectorial. Entonces, pensemos que por aquí tengo alfa por V. ¿Ya? Por otro lado, aquí tengo la imagen de V. La imagen de V multiplicado por alfa me va a dar un nuevo vector. Pensemos que por acá está el vector alfa por la imagen de V. En el fondo, lo que me está pidiendo la segunda condición es que al evaluar la imagen, al evaluar el resultado de alfa por V, y este coincida con la imagen de V multiplicado por alfa. Entonces, que se dé esta conexión. ¿Vamos? Bien. La observación 1 nos dice, en adelante consideraremos los espacios vectoriales E y F, en donde ya la suma
no se colocará con el subíndice 1 y 2 para diferenciarlas, ¿sí? Entonces, dice, ya que si bien se están notando de la misma manera las operaciones de suma y producto de los dos espacios vectoriales, estamos claros que no tienen por qué ser así. Con esto conseguimos simplificar la escritura de la definición de aplicación lineal. Claro, en primera instancia, en la definición evidenciamos que se está notando pues la suma del primer espacio y diferenciándolo de la suma del segundo espacio. Ahora, nosotros consideramos que ustedes ya tienen el suficiente conocimiento para saber distinguir las sumas de los subespacios. Claro, dentro de la primera condición, si se está llevando a cabo la suma de dos elementos del espacio E, la operación de suma que se considerará será la suma del primer espacio. Por otro lado, en el lado derecho de la misma condición, se están sumando dos imágenes de vectores que se encuentran en E. Claro, las imágenes de estos vectores, ¿dónde se van a encontrar? Si la función lo que hace es tomar elementos en E y llevarlos a un espacio F, pues las imágenes estarán en el espacio F. En el fondo se estarán sumando dos vectores del espacio F. Entonces la operación que se debería hacer uso allí es la operación correspondiente a dicho espacio vectorial. ¿Sí? Entonces no hay manera de confundirse en el fondo. Si tenemos claro dónde se encuentran los elementos, ¿sí? Pues no hay manera de cometer errores aquí. Y por ello, ¿sí? Dejamos de diferenciar las sumas del uno y del otro espacio con la intención de simplificar la notación. ¿Ya? Tenemos la nota en amarillo. Dice, se denotarán, en este caso ya no diferenciando la suma, que la imagen del vector u más v debe ser igual a la suma de imágenes del vector u y el vector v, y además que la imagen del vector alfa por v debe ser igual a alfa veces la imagen de v. Esto se debería cumplir para todo alfa y todo par de vectores que se seleccionan en el espacio de salida. La observación 2 nos dice que al conjunto de todas las aplicaciones lineales del espacio vectorial E en el espacio vectorial F lo designaremos por la L caligráfica y entre paréntesis E y F. ¿Sí? De hecho, este conjunto que forma un espacio vectorial de aplicaciones, ¿sí? Se lo estudia con mucho detalle, no en este curso, sino suele existir un curso que suele ser de álgebra afín o de complementos de álgebra lineal. Generalmente en la Facultad de Ciencias se estudian a profundidad este espacio vectorial porque tiene pues unas propiedades muy interesantes, ¿sí? Y las aplicaciones también que se logran mostrar allí son de interés. Vamos, claro, en el fondo diríamos, pero ¿y este conjunto cómo estaría definido? Digamos, mira, el conjunto de aplicaciones lineales de ENF no es otra cosa que un conjunto de funciones que van del conjunto E hacia el conjunto F, tales que esta función, ¿sí?, es una aplicación lineal. O sea, no es cualquier función, sino es una aplicación lineal. Es así como está definido este subespacio vectorial. Se conoce como el subespacio vectorial de las aplicaciones lineales. ¿Bien? Ya. Luego tenemos algunos ejemplos de transformaciones lineales o aplicaciones lineales, ¿sí?, que se pueden considerar sobre los espacios vectoriales. Las dos primeras aplicaciones se pueden considerar sobre cualquier espacio vectorial. De ahí la notación, que en este caso hemos colocado como E. ¿Sí? De forma general, el espacio vectorial E. Entonces, lo primero, la aplicación lineal nula. ¿Qué es esta aplicación lineal nula? Como su nombre lo indica. Pues para cualquier vector
del espacio de salida, ¿sí? Lo que se va a obtener va a ser el elemento neutro del espacio de llegada. Ahora, cuando trabajamos con la aplicación lineal nula, en este caso estamos asumiendo que el conjunto de salida es igual al conjunto de llegada, ¿sí? Ejemplos de esto. Pensemos la siguiente aplicación de R3. De R3 hacia R3. Entonces, mira, para cada terna de elementos A, B, C, ¿sí? T evaluado en A, B y C va a ser igual a la terna 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces digo, esa es la aplicación lineal nula. Y les pregunto, ¿a qué será igual? Aquí, ¿a qué será igual? P evaluado en la terna 2, 1, menos 3. Pues la regla, ¿sí? Detrás de esta aplicación lineal lo que me dice es, mira, para cualquier A, B y C que se evalúen T, el resultado va a ser la terna 0, 0, 0. Entonces aquí al final diría, en particular, para la terna con elementos 2, 1 y menos 3 evaluado en T, el resultado que voy a tener, 0, 0, 0. Quiero evaluar un segundo vector, el menos 1, el 0 y el 1. Esto quiero evaluarlo en T. ¿Qué va a dar como resultado? Nuevamente el vector 0, 0, 0, porque este elemento justamente actúa como elemento neutro del espacio vectorial. ¿Ya? Entonces ahí tendremos un ejemplo de aplicación lineal nula. Luego, tenemos la aplicación lineal identidad. Esta segunda aplicación pues, considera que se toma un vector V en el espacio E y el resultado va a ser exactamente el mismo vector V, dado que esta aplicación, al ser identidad, esta sí siempre la definimos del espacio E en sí mismo. La primera no tiene por qué, pero la segunda sí. Y ejemplo de ello, podríamos considerar la siguiente aplicación lineal. Vamos a considerar la aplicación lineal desde el conjunto de polinomios de grado 1 respecto a la variable t sobre el mismo conjunto de polinomios de grado 1 o menor a 1 en la variable t, tal que, en este caso, para cualquier polinomio de la forma a más b por t, S evaluado en a más b por t va a darte como resultado pues, el mismo vector, a más b por t. ¿Sí? En el fondo diría, ¿qué sucede si tomo el vector 2 más 3 veces t y evalúo en la aplicación S? Pues fíjense, en este caso, A tomaría el valor de 2, B el valor de 3. ¿Qué voy a obtener como resultado? Nuevamente 2 más 3 veces t. ¿Sí? Otro vector que voy a evaluar, ¿no? Que tenga que ver con un polinomio de grado 1 menor a 1. Hacemos el vector 4. ¿Sí? 4 en el fondo es un polinomio de grado menor o igual a 1. Porque puede ser visto como 4 más 0 veces t. ¿Sí? Pero esto es otra cosa que 4 más 0 veces t. Es decir, para hacer uso de nuestra regla de asignación, A tomaría el valor de 4, B el valor de 0. Entonces, en el fondo, ¿qué resultado obtendría? 4 más 0 veces t. Pero 0 por t, 0. Y 4 más 0, simplemente el 4. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo de la aplicación lineal identidad. Luego, se muestran otros ejemplos de aplicaciones lineales que van de un espacio hacia un segundo espacio que es totalmente distinto. En el tercer ejemplo, por ejemplo, aquí ¿qué tenemos? Una aplicación lineal que va de R3 en R2. Estoy intentando conectar todos los vectores que están en R3 con algún vector en R2. ¿Bien? Entonces, al momento que tengo esta aplicación lineal, yo me pregunto, por ejemplo, ¿a qué sería igual t evaluado en el vector 1, 1, 1?
Y lo t evaluado en el vector 1, 1, 1, ¿a qué será igual? Pues la conexión, recuerden, se está dando entre R3 y R2. He tomado un vector de R3 y como respuesta, o como resultado, ¿qué espero? Como imagen, un vector en R2. Ahora, si bien ya tengo claro que el vector resultante va a estar en R2, la pregunta siguiente sería, ¿y cuáles son los elementos de este vector en R2? Pues para ello siempre recurrimos a la ley de asignación. Mira, ¿cómo se asignan estos elementos? ¿Qué es lo que me dice? Para obtener la primera entrada de este vector en R2, toma la primera entrada del vector en R3 y réstale 2 veces la tercera entrada. En nuestro caso, tendríamos 1 restado 2 veces 1. 1 menos 2, pues menos 1. Y para obtener la segunda entrada, lo que me dice es, toma la segunda entrada del vector en R3 y réstale la tercera entrada. En mi caso, 1 menos 1, 0. ¿Ya? Vamos con otro vector. T evaluado. Ya no en 1. Pongámosle en 2, 0 y menos 3. ¿Ya? Nuevamente vamos con esta ley de asignación. Decimos toma la primera entrada y réstale 2 veces la tercera entrada. Entonces tendríamos 2 restado 2 veces menos 3. En el fondo, menos 2 por menos 3. Me quedaría menos por menos más. 6 y 2, 8. Entonces la primera entrada me quedaría 8. En la segunda entrada, lo que debo hacer es tomar la segunda entrada del vector, que en este caso sería 0, y restar la tercera entrada. 0 menos menos 3. Me va a quedar el 3. Bien. Entonces hacemos aquí un pequeño esquema. Diremos, mira, lo que estoy haciendo es conectando vectores que en principio están en R3 y lo estoy conectando con vectores que aparecen en R2. ¿Ya? Entonces el primer vector que he tomado es el vector de coordenadas 1, 1, 1 y este lo estoy conectando con un vector en R2 que en este caso sería el menos 1 y 0. Por otro lado, el vector de coordenadas 2, 0 y menos 3 lo estaría conectando con el vector de coordenadas 8 y 3. De esta conexión, ¿quién se está encargando? Pues la aplicación T. La aplicación T. Me está permitiendo tomar elementos de R3 y llevarlos hacia R2. Ahora, podría darse el caso que dos elementos del espacio de salida me lleven hacia un mismo elemento del espacio de llegada. ¿Sí? Eso sí podría darse. Entonces, pensemos, a ver, algún vector que me sirva para aquello. Un segundito, déjeme pensar. Podría ser el siguiente vector. T evaluado en, a ver, necesitaría que sea 0, un medio y un medio. ¿Ya? Entonces volvemos. La primera entrada del vector restado 2 veces la tercera entrada. Entonces tendría 0 restado 2 veces un medio. En el fondo, 0 restado 1. Entonces me quedaría menos 1. Y luego tomo la segunda entrada y resto la tercera. Un medio menos un medio, 0. Fíjense cómo aquí el vector, podríamos pensar que está por acá, el vector de coordenadas 0, un medio y un medio, estaría también conectado con el vector en R2. En este caso sería el vector menos 1 y 0. ¿Bien? Entonces, para dos vectores del espacio de salida, le correspondería una misma imagen. ¿Ya? Y claro, en este caso diría, mira, esa aplicación lineal
no me permite colocar en correspondencia uno a uno los elementos de ambos espacios. Claro, ¿cuál es la ventaja de tener funciones que pongan en correspondencia uno a uno los elementos? Pues esto ya han estudiado ustedes en el curso de prepo y seguramente en el colegio, el caso de las funciones biyectivas. Claro, ¿qué nos permitía una función biyectiva? Nos permitía conectar elementos de un conjunto hacia otro, hacia un segundo conjunto, y luego, conocidos los elementos del segundo conjunto, ¿sí?, poder establecer, ¿sí?, de cuál elemento del primer conjunto, pues este segundo resulta ser la imagen. Es decir, una función biyectiva me permite, tomando un vector en el espacio de salida, lograr obtener el vector en el espacio de llegada y, conocido el vector en el espacio de llegada, poder identificar cuál fue su vector en el espacio de salida. Eso me permite las funciones biyectivas y eso se da porque la relación está uno a uno de los elementos del espacio de salida con los elementos del espacio de llegada. Esta aplicación que estamos en este momento observando no podría ser biyectiva. ¿Por qué razón? Porque existen dos vectores en el espacio de salida para el cual se tiene una misma imagen. ¿Ya? Y claro, luego pensemos, si tengo la imagen, si únicamente conociera la imagen, ¿sí?, yo no podría luego obtener cuál es el vector al que corresponde dicha imagen en el espacio de salida. ¿Por qué razón? Porque no existe una única posibilidad, existen dos o más. ¿Sí? Muy seguramente, ahí echándole cabeza, podríamos encontrar un tercer vector de R3 para el cual el vector menos 1 y 0 sea también imagen. Entonces ya notamos que existen aplicaciones lineales que sí cumplirán con que la relación entre sus elementos sea de 1 a 1 y otros en las que no se va a dar tal relación. ¿Sí? Entonces nos interesaremos por aquellos espacios vectoriales y aplicaciones lineales en las que la conexión que se dan entre sus elementos sea 1 a 1. ¿Sí? Pues bien, seguimos. Por acá tenemos otro ejemplo. En cambio, aquí conectamos en el espacio de salida R2 y en el espacio de llegada R3. Por acá, una aplicación que conectan vectores de R3 en R3. Fíjense. Esto es interesante, porque en principio diría, pero ¿cómo se va a dar la conexión de R3 en R3? Simple. Para todo vector, hacemos todo vector de coordenadas X, Y, Z, pues su imagen va a estar dada por, en la primera entrada, la suma de los dos primeros elementos, en la segunda entrada, la suma del segundo y tercer elemento, y en la tercera entrada, el primer elemento. De manera que, si tengo el vector de coordenadas 1, 1, 1, ¿cuál será su imagen? Pues, primero, su imagen va a ser un vector de R3. ¿Ya? Ya, ¿cuáles serán sus elementos? El primer elemento, la primera entrada, estará dada por la suma de los dos primeros elementos del vector, ¿sí?, que se ha elegido. En este caso, 1 y 1, pues 2. La segunda entrada estará dada por la suma del segundo y la tercera entrada. Nuevamente 1 y 1, 2. Y la tercera entrada estará dada por la primera entrada del vector, que en este caso sería 1. ¿Sí? Pues fíjense allí cómo se da esa conexión de elementos de R3 consigo mismo. ¿Ya? Luego tenemos el ejemplo 6, en el que se intenta realizar la conexión desde los vectores de R2 hacia las matrices de orden 2×2, ¿sí?, o dimensión 2×2. Pues estamos conectando vectores con matrices. Interesante, ¿no? Claro, aquí, ¿qué sucedería, por ejemplo, si tomo el vector de coordenadas 1 y 3? Ya, mira, si tomas el vector de coordenadas 1, 3, pues estás tomando un vector en R2, estás evaluando una aplicación, por tanto, a esto que le corresponde como imagen, le corresponde una matriz de dimensión 2×2.
Claro, luego lo que nos va a interesar es obtener los elementos de esta matriz. Mira, el elemento en la posición 1, 1 lo vas a obtener tras tomar la primera entrada del vector y sumar 2 veces la segunda entrada. Ah, listo. Entonces, tomaría 1, ya se le sumaría 2 veces el 3. 1 más 6 daría 7, la entrada en la posición 1, 1. La posición 1, 2 simplemente será 2 veces la entrada, la primera entrada del vector. 2 por 1, 2. El elemento en la posición 2, 1, pues será el 0. Listo. Entonces aquí siempre tendremos el 0. Y el elemento en la posición 2, 2 lo obtendrás tras tomar la primera entrada y restar la segunda. 1 menos 3 es menos 2. Entonces de esta manera obtendríamos la imagen del vector 1, 3 al evaluarlo en la aplicación T. El ejemplo 7, aquí tenemos una aplicación que en principio está tomando como conjunto de salida R3 y como conjunto de llegada todos los polinomios de grado 2 o menor a 2 respecto a la variable T. Fijémonos como para cada terna de elementos A, B y C, o de vectores A, B y C, se logra formar un polinomio. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué sucede? Aquí si tomo, por ejemplo, el polinomio de coordenadas 3, 2 y 1. Ya mira, estás tomando un vector en R3, estás evaluando en la aplicación, por tanto, ¿tu resultado qué va a ser? Va a ser un polinomio de grado 2. Claro, lo que me interesa aquí es tener claro cuáles serán los coeficientes de este polinomio de grado 2. Lo que me dice, mira, el término independiente pues, lo vas a tomar como el mismo elemento que aparece en la primera posición del vector. Listo. Entonces aquí debería aparecer el 3. Como coeficiente de la parte lineal, toma nuevamente el primer elemento o la primera entrada del vector y réstale la segunda entrada. Entonces sería 3 menos 2, 1. 1 por t, t. A eso suma la tercera entrada, c, por t cuadrado. En este caso tengo 1 por t cuadrado, pues t cuadrado. Entonces, fijémonos cómo se logra a partir de un vector de coordenadas 3, 2 y 1. Al evaluar la aplicación se obtiene un polinomio, en este caso el polinomio 3 más t y más t cuadrado. ¿Ya? Otras aplicaciones lineales o transformaciones lineales interesantes que ustedes seguramente ya lo han estudiado. Tiene que ver con la derivada y la integral. En el caso de la derivada, el espacio de salida que se tiene, pues el conjunto de todas las aplicaciones o todas las funciones continuas con primera derivada, ¿sí? Cuya primera derivada es continua, y la notación C, este superíndice 1, implica que exigimos que la primera derivada sea continua. En el intervalo 0, 1, lo que me va a dar como resultado pues, va a ser una función continua en el intervalo también 0, 1. Claro, en este caso lo que tomamos es la función y el resultado de esta transformación va a ser la derivada de la función. Por otro lado, también tenemos la aplicación lineal denominada integral, que toma una función continua en el intervalo 0, 1 y lo que me devuelve va a ser un número real. Claro, la conexión se está dando entre un espacio de funciones con un espacio vectorial de dimensión 1, que en este caso son los números reales. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomando la función continua en el intervalo 0, 1, pues lo que obtienes como resultado justamente la evaluación de la integral definida en el intervalo 0, 1 de nuestra función. ¿Bien? Pues bueno, de estas transformaciones o aplicaciones lineales se encargarán los profesores de la materia de cálculo, ¿no? ¿Ah? Hasta ahí, no sé si tengan alguna duda, pregunta, pueden en este momento, por favor, presentar sus inquietudes. ¿Ninguna? Ok. Entonces vamos con los ejemplos.
Tenemos el ejemplo 2. Nos dice una aplicación lineal que conecta R3 con R2, donde para cada terna X, Y, Z, ¿sí? Su vector, en este caso en R2, estará dado por la primera entrada X menos 2Z y en la segunda entrada Y menos Z. Se tiene que, ¿qué sucede si evalúo el vector 0, 0, 0? Sería el elemento nulo del espacio de salida. Lo que evidencia que me da como resultado el elemento nulo del espacio de llegada. Podríamos ver qué sucede en las anteriores también transformaciones. Por ejemplo, en el ejercicio 7, pensemos, ¿qué sucede si A, B y C toman valores de 0? Estaríamos considerando el elemento neutro del espacio de salida. ¿Qué obtendríamos como resultado? Coeficiente del término independiente, 0. Coeficiente del término lineal, 0. Coeficiente del término cuadrático, 0. Obtendríamos el elemento nulo del espacio de llegada. Vamos al ejemplo 6. Si considero el elemento nulo del espacio de salida, que en este caso sería R2, sería el par 0, 0, ¿sí? ¿Cuál sería el elemento con el que se conecta en el espacio de llegada? Si X es igual a 0 y Y es igual a 0, lo que voy a obtener aquí es una matriz nula. Entonces lo que evidenciamos es que el elemento neutro del espacio de salida, ¿sí?, al ser evaluado en mi aplicación lineal, al parecer siempre se conecta con el elemento neutro del espacio de llegada. ¿Sí? Bueno, de momento digo al parecer, sin embargo, más adelante veremos pues que efectivamente se cumple aquello. Es la parte de seguramente de un teorema. Y pues lo que se evidencia es que cuando tenemos una aplicación lineal, los elementos neutros se conectan de forma directa. Sí, ese es un importante resultado de las aplicaciones lineales, que los elementos neutros están conectados. ¿Sí? Están conectados entre ellos y también recordemos que el elemento neutro actúa como una especie de centro, ¿sí?, o punto, digamos, un punto de equilibrio dentro del espacio vectorial. ¿Ya? Pues bien, avancemos. ¿Qué más tenemos por aquí? Luego se toma el vector de coordenadas menos 1, 2 y 3 y se evalúa en aplicación T. Pues para obtener la primera entrada del vector R2, lo que hacemos es tomar la primera entrada, que sería menos 1, y restar 2 veces la tercera entrada, menos 1, menos 6, menos 7. Y por otro lado, tomamos la segunda entrada y restamos la tercera, que en este caso sería 2, menos 3, menos 1. Y es así como llegamos a aquel vector. Vamos. Luego tenemos el ejercicio 1, y nos dice, mira, dada la aplicación lineal de R3 hacia los polinomios de grado 2 o menor a 2 respecto a la variable t, pues haya las siguientes imágenes. Entonces, vamos a ver estas imágenes. Tenemos, mira, t evaluado en el vector nulo del espacio de salida, pues va a dar como resultado, en este caso, 0 más 0 menos 0, daría nuevamente 0 por t, y más c, que en este caso también tiene el valor de 0 por t cuadrado. Claro, lo que tengo es el elemento nulo del espacio de llegada. ¿Qué sucede si ahora tomo la aplicación y evalúo el vector de coordenadas 1, menos 2 y 3? Como resultado voy a tener 1 como término independiente. Como coeficiente de la parte lineal tendría 1 menos 2. ¿Sí? En el fondo 1 más 2, 3 por t, más la tercera entrada como coeficiente de la parte cuadrática. En este caso la tercera entrada está dada por 3, que multiplica t cuadrado. Y el tercer vector, en este caso del elemento 0, menos 6 y 1, ¿sí?, daría como resultado el polinomio
En este caso 0 para el término independiente, lo anoto. Para el término lineal, 0 menos 6, es decir, 6 veces t. Y para la parte cuadrática, pues, simplemente la tercera entrada. En este caso, 1 por t cuadrado, t cuadrado. ¿Sí? De ahí tendría las imágenes, ¿sí?, para dicha aplicación y dichos vectores, ¿no? Luego, en el ejemplo 3, me dice, demostremos que la aplicación definida en el ejemplo 1, literal 1, es una aplicación lineal. O sea, la aplicación lineal nula. Está diciendo, demostremos que esta aplicación es efectivamente, bueno, que esta función en principio es una aplicación lineal. Pues recordemos que hay dos propiedades que se deberían verificar, ¿sí? Incluso estas dos propiedades se la puede probar como una sola, ¿sí? En la cual, diga, mira, t evaluado en lambda por u, bueno, aquí no utilizan lambda sino alfa, sería t evaluado en alfa por u más v sea igual a alfa veces t por u más t por v. ¿Sí? Claro, estas dos propiedades se podrían resumir en una sola. Sí, estas dos propiedades en una sola, ¿sí? En lugar de probar siendo dos procedimientos distintos, pues puedo hacerlo mediante uno solo. ¿Ya? Entonces, en nuestro ejemplo, ¿qué es lo que van a probar? Lo primero que deberían probar, que sería, diríamos, por demostrar que t evaluado en u más v va a dar como resultado, va a dar el mismo resultado que t evaluado en u más t evaluado en v. Claro, debo probar esta igualdad. Como debo probar esta igualdad, pues lo que hacemos es tomar la expresión del lado izquierdo, desarrollarla e intentar llegar a la expresión del lado derecho. Entonces, de allí que dice sean u y v, elementos del espacio de salida, de la definición de t se sigue que t evaluado en u más v, ¿qué me va a dar como resultado? Un nuevo vector que se encuentra en E. Este elemento se encuentra en E. Y la aplicación que tenemos, ¿qué me dice? Mira, cuando tomes cualquier elemento de E y evalúes en T, el resultado que vas a obtener va a ser el elemento neutro del espacio. Es la ley de asignación de dicha función. ¿Sí? Por otro lado, si tengo el elemento neutro del espacio, pues resulta que el elemento neutro del espacio se lo puede expresar como la suma de los elementos neutros del espacio. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con el primer elemento neutro del espacio? Pues puedo considerar que este elemento es el resultado de haber tomado el vector u y haber evaluado en t. ¿Por qué razón? Porque u también es un elemento del espacio E. Sabemos que todo elemento del espacio E, al ser evaluado en t, ¿qué me da como resultado? El elemento neutro. Lo mismo, ¿sí?, con el segundo vector, que en este caso sería v. V, al ser un elemento de E y al evaluarse en t, me da nuevamente el elemento neutro. Con ello, justamente se logra probar dicha igualdad. Lo segundo que hay que probar, por demostrar que t que multiplica a alfa por u arroja el mismo resultado que tomar alfa y esto multiplicar por la imagen de u. Entonces partimos de la expresión del lado izquierdo, que hay que demostrar esa igualdad. Digo, mira, u pertenece al espacio E. Al multiplicar por un escalar, ¿dónde queda este resultado? Pues queda en E. ¿Sí? Queda en el mismo espacio. ¿Qué sabemos? Pues que cualquier elemento, o para todo elemento que aparezca en el espacio y lo evaluemos en t, ¿qué arroja como resultado? El elemento neutro. Ahora, el elemento neutro, de acuerdo al teorema 2, cuando estudiamos los espacios vectoriales, decimos, mira, el elemento neutro va a ser igual al producto de un escalar por el elemento neutro. Claro, sabemos que al elemento neutro podemos llegar o bien
multiplicando el mismo elemento neutro por un escalar, o la otra, tomando en cuenta el elemento neutro del campo y multiplicando por un vector. Porque claro, 0 del campo multiplicado por cualquier vector también me da el elemento neutro. O sea, el mismo teorema 2. ¿Sí? En este caso, pues, diría, mira, el elemento neutro yo lo puedo obtener tomando cualquier escalar y multiplicando por el propio elemento neutro. Ahora, este elemento neutro, ¿sí? Yo puedo considerar que es el resultado de haber tomado el vector u y evaluado en t, porque u se encuentra en el espacio E, y cualquier imagen en nuestra aplicación, pues arroja el elemento neutro como resultado. Y es así como logramos mostrar esta segunda igualdad. Y claro, como ya se logran probar estas dos condiciones que exige la definición de aplicación lineal, en el fondo diremos, efectivamente lo que tengo es una aplicación lineal. Esa función cumple con ser una aplicación lineal. Ahora, en principio, las funciones que se les proporcione, ¿sí? Para que ustedes demuestren que la misma sea o no aplicación lineal, en principio las denominaremos simplemente funciones. Digamos, tengo una función que conecta el espacio E con el espacio F. Ahora, si esa función cumple con las dos propiedades, en ese momento se convierte en una aplicación lineal o en una transformación lineal. ¿Estamos? Cuidado con empezar a llamar a cualquier función, empezar a llamar a aplicación. Ven una función y dice, es una aplicación. No. Lo que en principio tienen son funciones, pero si ya están completamente seguros que esas funciones cumplen con las dos propiedades, ¿sí? De la definición 1, pues allí sí la podrían denominar aplicación lineal. Caso contrario, no, seguiría siendo una función. Luego tenemos el ejemplo 4, en el que nos dice demostremos que la función definida en el ejercicio 1 es una aplicación lineal. Entonces, me parece, sí, perdón, es el ejercicio 1, en el que nos pedían obtener las imágenes. Fíjense, ahí está la función, en principio la función, y pues vamos a probar que esta función efectivamente cumple con esas dos propiedades que impone la definición 1, ¿no? Entonces diríamos, mira, vamos a considerar dos vectores en el espacio de salida. Los vectores van a ser u y v. Claro, como son vectores en R3, voy a suponer que u tiene como elementos a, b y c, mientras que v tiene como elementos d, e y f. ¿Sí? Tiene elementos totalmente distintos. ¿Sí? Pues bien, debemos mostrar la igualdad, ¿no? Esta igualdad que en este momento estoy encerrando en un recuadro. Es la proposición a demostrar. Pues la idea siempre es tomar el lado izquierdo e intentar llegar al lado derecho. ¿Ya? Entonces, digamos, mira, lo primero que voy a hacer es tomar el vector u y sumar con el vector v. ¿Sí? Bueno, aquí lo están haciendo al revés de lo que veo. Están primero están evaluando por separado el lado izquierdo y el lado derecho. Ahí están intentando verificar que los resultados de ambos lados coincidan. Sé que también es válido. Entonces, siguiendo lo que les había indicado, diría, primero voy a evaluar t evaluado en u más v. ¿Sí? Digo, a ver, ¿a qué va a ser igual u más v? U más v, en este caso, la suma de dos vectores en R3, como nos ha indicado cuál es la suma, asumimos que es la suma usual. Si vamos a sumar dos vectores en R3, no es otra cosa que sumar los elementos que se encuentran en las mismas posiciones. A y D, B y E, y C con F. ¿Sí? Aquí tengo el vector. ¿Ya? Pues bien, ahora, a este vector, a este nuevo vector, que es un vector en R3, le voy a evaluar en la aplicación T. Entonces, voy a calcular T evaluado en U más V. ¿Estamos? Pues bien. Entonces, para obtener este vector, hay que tener muy claro la ley de asignación. Y me dice, mira, cuando tú tengas un vector de coordenadas en principio A, B y C, el término independiente va a estar
dado simplemente por la primera entrada. ¿Sí? El coeficiente de la parte lineal va a estar dada por la diferencia de los elementos en las dos primeras entradas. Y el coeficiente de la parte cuadrática va a estar dada por la tercera entrada. Entonces, ya teniendo claro esto, diremos, mi polinomio resultante de evaluar u más v en la aplicación t va a ser igual. Coeficiente independiente, o término independiente, el primer término, a más d, fíjense. ¿Ya? Coeficiente de la parte lineal, la diferencia de las dos primeras entradas de mi vector resultante. Entonces ahí me quedaría a más d menos b más e. Vemos, todo esto formaría el coeficiente de la parte lineal. Y el coeficiente de la parte cuadrática, simplemente la tercera entrada, c más f. ¿Ya? Luego, ¿qué hacemos? Pues aquí aplicaríamos las propiedades asociativas, ¿sí? Y diremos, mira, me voy a quedar dentro del primer corchete con a más a menos b por t, porque claro, aquí se estaría realizando una descomposición un poco más a detalle. Diríamos, mira, tendría a más d, a eso habría que sumarle. Tendría por acá a por t, a por t más d por t menos b por t menos e por t más c por t al cuadrado y más f por t al cuadrado. Es lo que me quedaría. Sin embargo, una vez que tengo esto, voy a aplicar la propiedad asociativa y me quedaría con, en este caso, a más a por t menos b por t. O sea, voy a ir eliminando ya el a por t menos b por t y voy a eliminar también el c por t. Entonces aquí me quedaría más c por t cuadrado. ¿Ya? Esos cuatro elementos los he colocado dentro del primer paréntesis. Los otros cuatro elementos pues, los voy a colocar en el segundo paréntesis. Tendría d más d por t menos e por t y más f por t al cuadrado. Pues bien, a partir ya de estos elementos que se encuentran en cada uno de los paréntesis, ¿sí? Si se extrae un factor común respecto a los términos que tienen la parte lineal, que sería t, y de ahí fíjense que me quedaría a más a menos b por t más c por t cuadrado, esto dentro del primer paréntesis, corchete en este caso, más d más d menos d por t y más f por t al cuadrado. Ahora, me quedaría hasta allí. Bueno, me quedo hasta allí, ¿ya? Lo que he hecho es desarrollar el lado izquierdo. Ahora voy a desarrollar el lado derecho. Entonces, como yo tengo el vector u y tengo el vector v, directamente aplico, ¿sí?, mi función sobre dichos vectores. Entonces, ¿qué obtengo? La imagen de t evaluada en u me va a quedar a más a menos b por t y más ct cuadrado. En el caso de la imagen de v, pues d más d menos e por t más f por t cuadrado. Ahora llevo a cabo la suma. Sumo estos dos polinomios. Claro, aquí lo que estoy sumando son polinomios, ¿ya? Porque las imágenes de cada uno de estos vectores son polinomios. Entonces, al momento que se suman los polinomios, pues, ¿qué me queda? El primer polinomio sumar el segundo polinomio. ¿Sí? Y aquí a esta expresión le voy a colocar dos estrellitas. ¿Qué se evidencia respecto a la expresión que tiene una estrellita de aquella que tiene dos estrellitas? Pues que son exactamente las mismas expresiones. Como las expresiones son iguales, pues al final, ¿sí?, se puede afirmar que la imagen de u más v va a ser igual a la suma de imágenes del vector u y del vector v. Se ha mostrado la primera propiedad. Para mostrar la segunda propiedad, se toma un escalar de forma genérica alfa en los reales y también se toma un vector u en R3. Claro, lo que se debe mostrar, en este caso será la expresión que en este momento estoy encerrando en el recuadro, ¿sí? Y
Diríamos, mira, como estoy tomando un vector U en R3, este vector U tiene las entradas A, B y C. ¿Sí? Luego, lo que me interesa, en principio, es tener el producto de alfa por U. Este producto de alfa por U, pues, estamos asumiendo que la operación producto de un escalar por un vector es la operación usual, la usual en R3. ¿Y por qué estoy usando la operación usual? Pues porque no se ha indicado lo contrario. ¿Sí? No me han proporcionado en este ejercicio una operación de producto. Entonces, yo considero la usual. Recuerden, siempre que nos indique qué operación deben emplear, usan la usual. Entonces, aquí tendríamos alfa por U, y pues este vector resultante sería alfa por A en la primera entrada, alfa por B en la segunda entrada, y alfa por C en la tercera entrada. Pues bien, luego lo que se hará es sobre este vector, evaluar mi función T. Entonces, teniendo muy claro la forma de asignación, ¿sí? En este caso, decíamos, mira, el término independiente siempre coincide con la primera entrada del vector, el coeficiente del término lineal coincide con la diferencia de las dos primeras entradas y el coeficiente de la parte cuadrática coincide con la tercera entrada. Teniendo eso claro, diríamos, mira, ahora lo que estoy interesado es en evaluar mi vector alfa por U en aplicación T. Entonces, ¿cuál será el coeficiente o el término independiente del polinomio? Pues la primera entrada, alfa por A. ¿Cuál será el coeficiente de la parte lineal? La diferencia de las dos primeras entradas. Alfa por A menos alfa por B. Todo esto multiplicado por T. ¿Y cuál será el coeficiente de la tercera entrada? Alfa por C. ¿Ya? Luego, ¿qué se puede evidenciar? Pues que en todos los términos aparece alfa. Se podría extraer como factor común alfa. Tendría alfa que multiplica A más A menos B por T y más C por T cuadrado. ¿Ya? Entonces me quedo en esta parte. Aquí nuevamente. Por otro lado, voy a ver a qué es igual alfa multiplicada por la imagen de la función en valor de U. O la imagen de la función en U. Pues tengo claro cuál es el vector U. Este vector U lo evalúo en T. Al evaluarlo en T, que me va a dar como resultado, pues el polinomio A más A menos B por T y más CT cuadrado. Eso habría que multiplicar por alfa. Vale, aquí tengo la expresión 2 estrellitas. ¿Qué resulta? Pues que la expresión con una estrella es exactamente igual a la expresión con las dos estrellas. ¿Sí? De manera que aquí también se ha mostrado que se verifica esa propiedad, ¿no? Y claro, como se verifican las dos propiedades, se concluye que la aplicación es lineal. ¿Estamos? Pues bien, hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta sobre esta demostración. Y bueno, digamos, este proceso a seguir para la demostración se repetirá al menos en las siguientes 2 semanas. Sí, que ustedes estarán trabajando pues en los ejercicios junto a Augusto. Irán repitiendo una y otra vez, Jan, cuéntame, ¿qué duda tienes? Muy buenos días, profe. Disculpe, en este caso no podríamos hacer como partimos de la izquierda y llegamos a la derecha y ya no le hacemos como decir la izquierda le igualamos a tal y después la derecha le igualamos a tal y eso va a ser lo mismo. Podríamos hacerlo también así, como o sea, de la izquierda a la Mira, derecha. mira, aquí te debes mostrar la igualdad. Y claro, para mostrar la igualdad no existe un único camino. Entonces aquí tienes la libertad de, o bien, tomar la expresión del lado izquierdo o la expresión del lado derecho, sí, trabajar con dicha expresión e intentar llegar a la expresión del lado opuesto, que es lo que por lo general se hace. Ahora, muchas veces, para ciertas personas, resulta más fácil, ¿sí?, tomar la expresión del lado izquierdo, desarrollarla. Por otro lado, tomar el lado derecho, también desarrollarla. E intentar ver que entre las expresiones, ¿sí?, que se obtiene de uno u otro lado existe una relación, se llega a la igualdad. ¿Sí? Aquí ya se da el total libertad. O sea, ya eres libre de ver de qué manera muestras la igualdad.
Estamos, hay una igualdad simple a demostrar, pues, y ahí sí, ya no podemos imponer y decir, no, vas a, solo por este método demostrar, no. No. Ahí ya tienes total libertad, ya. Y esto muchas veces ya depende del, digamos, un poco dominio de las operaciones que se llevan a cabo en los diferentes espacios vectoriales. Yo creo que eso es muy importante. Si tienes muy claro cómo se llevan a cabo las sumas, los productos de vectores con escalares, pues no habría problema si tomas uno u otro camino, al final vas a llegar al mismo resultado. Ya depende mucho del dominio. Pero el hecho de que pruebes de una u otra manera no implica que estés cometiendo algún error, ¿no? Profe, gracias. Listo, a ver, entonces seguimos. Bueno, acá tenemos el ejercicio 2. Este ejercicio 2 nos dice, mira, demuestra que la siguiente función es una aplicación lineal. ¿Se dan cuenta? Me dice la siguiente función. ¿Sí? Claro, porque si bien tengo una función que conecta vectores de R3 con R2, aún desconozco si esta función cumple con las propiedades. Entonces, como desconozco, no podría asegurar que ya se trata de una aplicación lineal. Eso a tener en cuenta. ¿Sí? Porque ya sucede en otros semestres que los chicos ven una función y creen que ya porque se pone una función allí en el papel, ya esta debe cumplir obligatoriamente las propiedades. No. Hay funciones que no cumplen las propiedades. Entonces, como no cumplen las propiedades, no pueden considerarse como aplicaciones lineales. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos demostrando esto. Una primera parte, diríamos, sean, en este caso, U y V, vectores de R3, ¿sí? Por demostrar que T evaluado en U más V va a ser igual a T evaluado en U más T evaluado en V. ¿Ya? Entonces, como he tomado dos vectores en R3, por tanto, U va a tener las entradas A sub 1, B sub 1 y C sub 1. V va a tener las entradas A sub 2, B sub 2, C sub 2. ¿Dónde? U más V, ¿a qué va a ser igual? O sea, la suma de dos vectores en R3 va a dar un tercer vector en R3. ¿Sí? Estoy asumiendo aquí la suma usual porque no me han indicado lo contrario. Entonces el resultado A sub 1 más A sub 2 en la primera entrada, en la segunda entrada B sub 1 más B sub 2, en la tercera entrada C sub 1 más C sub 2. ¿Sí? Pues bien, ahora sobre este vector resultante voy a aplicar la función. Además, T evaluado en U más V, ¿a qué será igual? Pues la imagen de un vector de R3, lo que me dice va a dar como resultado un vector en R2, donde la primera entrada va a estar dada por la primera entrada del vector, que en este caso sería A sub 1 más A sub 2, restado dos veces la entrada, en este caso la tercera entrada, restado C sub 1 más C sub 2. ¿Ya? En la segunda entrada, ¿qué vamos a tener? La diferencia entre la segunda y la tercera entrada. Entonces quedará B sub 1 más B sub 2 restado C sub 1 más C sub 2. ¿Ya? Esto lo vamos a operar. Vamos a expresarlo del siguiente modo. Mira, voy a aplicar la propiedad asociativa aquí. Al final tener A sub 1 menos 2 veces C sub 1 sumado A sub 2 menos 2 veces C sub 2. ¿Sí? Esta es la primera entrada. En la segunda entrada, B sub 1 menos C sub 1
sumado a B sub 2 menos C sub 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo? Es un vector en R2. Ahora, este vector en R2 yo lo podría expresar como A sub 1 menos 2 veces C sub 1. En la segunda entrada, B sub 1 menos C sub 1. Esto más un segundo vector, A sub 2 menos 2 veces C sub 2. La primera entrada, en la segunda entrada, B sub 2 menos C sub 2. ¿Ya? Ahora pregunta, ¿a qué es igual la expresión del primer, en este caso del primer par ordenado? Pues este aquí no es otra cosa que T evaluado en A sub 1, B sub 1, C sub 1. Y el segundo paréntesis ya que es igual. Es otra cosa que T evaluado en A sub 2, B sub 2, C sub 2. ¿Y a qué es igual el vector? A sub 1, B sub 1 y C sub 1. Pues es igual a mi vector U. De manera que tendría T evaluado en U más T evaluado en V. Sí, entonces fíjense aquí, he mostrado la primera propiedad simplemente partiendo del lado izquierdo y llegando al lado derecho. ¿Ya? Pero claro, aquí hay un paso muy importante y es en el que hay que evidenciar que cierta expresión se la puede reescribir de cierta manera que me permita llegar a obtener las imágenes de cada uno de los vectores. Yo creo que el paso más importante aquí es el salto de la segunda a la tercera línea. Si esto no lo tenemos claro, mi recomendación, seguir el proceso que se mostraba en las anteriores demostraciones. Evaluar el lado izquierdo, evaluar el lado derecho, intentar ver si las expresiones son iguales. Pero si ya tenemos un dominio, ¿sí?, de este segundo hacia el paso a la tercera línea, en la que estamos realizando descomposiciones, ¿sí?, y de alguna manera reescribiendo esos términos, acomodando esos términos, ¿bien?, ya se vuelve muy sencillo la demostración. Pues bien, ya tenemos la primera parte, vamos con la segunda parte, en la que en cambio vamos a probar, aquí digamos 2, sea alfa un elemento de los reales y el vector U igual a ABC, elemento de R3, por demostrar, ¿sí?, en este caso por demostrar que T evaluado en alfa por U da el mismo resultado que alfa que multiplica T evaluado en U. ¿Sí? Entonces acá vemos, por tanto, lo primero, T evaluado en alfa por U va a ser igual a T evaluado en ¿qué? En alfa por A, alfa por B, alfa por C. Claro, es que el producto de alfa por U me da nuevamente un vector en R3. La operación producto por un escalar, lo estoy considerando la operación usual, porque no se ha dicho lo contrario. ¿Sí? Luego, debo hallar la imagen de este vector en R3. Entonces, recuerdo la forma de asignar. Digo, mira, tienes que tomar la primera entrada, restar 2 veces la tercera entrada. Y luego tomar la segunda entrada y restar la tercera. Ya teniendo claro esto, digamos, mira, la imagen que vas a obtener va a ser un vector en R2, donde tomas la primera entrada, que sería alfa menos A, ¿sí? Y esto le restas 2 veces la tercera entrada. A ver aquí, esto de aquí es alfa por C, ¿no? Ya. Y restas la tercera entrada, me quedaría alfa por C. ¿Ya? ¿Y por qué es alfa menos A? Sería alfa.
Perdón. A ver, es alfa. Ahora, deme un segundo aquí. Por apresurado me pasa esto. Recuerden la ley de asignación, ¿no? La primera entrada restado 2 veces la tercera entrada. Entonces, aquí tendríamos la primera entrada, alfa por A, restado 2 veces la tercera entrada, alfa por C. ¿Ya? Y para la segunda entrada, la segunda entrada del vector, sería alfa por B, restado, ¿sí? Bien, tomamos la segunda entrada y restamos la tercera entrada. En este caso, alfa por B y por acá, restado alfa por C. ¿Ya? Inge es A, no alfa por alfa. ¿En qué parte? En donde acabo de escribir, puso alfa por alfa. Alfa por alfa, tienes razón. Lo corregí mal. Ya, ahí. Alfa por A, luego menos 2 veces alfa por C, alfa por B, menos alfa por C. Ya, ahora sí lo tenemos bien. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A continuación, pues evidenciamos que en el primer término, alfa aparece, ¿sí? Común en cada expresión. Entonces vamos a extraer como factor común alfa. Quedaría A menos 2 veces C. En la segunda entrada también podríamos extraer factor común alfa. Me quedaría B menos C. ¿Ya? Luego, evidencio que alfa aparece en las dos entradas. Entonces podría extraer factor común alfa y me quedaría el vector A menos 2 veces C y B menos C. ¿Sí? Y aquí es el paso importante, ¿no? Es decir, a ver, el vector de coordenadas A menos 2C y B menos 2C pues, no es otra cosa que la imagen del vector U, ¿sí? Tras evaluar la aplicación T. ¿Sí? Porque claro, o por otro lado podrían decir, a ver, si tengo U y evalúo T en U, ¿a qué es igual? Pues me quedaría la primera entrada menos 2 veces la tercera entrada, la segunda entrada menos la tercera entrada. Justamente lo que tengo acá, ¿no? Mira, este vector A menos 2 veces C y B menos C no es otra cosa que la imagen de T. Y con esto, pues, ¿qué hemos demostrado? Hemos demostrado que se fijan las dos propiedades, ¿sí? Y a raíz de esto, la conclusión sería que T es una aplicación lineal. Es una aplicación lineal y allí finaliza el ejercicio. Si no se cumple una de las dos propiedades, pues ya la función no adquiere, ¿sí?, la forma de una aplicación lineal. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí, muchachos? ¿Alguna? ¿Todo está claro? Ok. Pues bien. Ya para finalizar, hay dos teoremas. El primero de ellos, lo que me dice es que, bueno, dado una aplicación, aquí la notación es importante. Fíjense, aquí dice, sea T un elemento de este espacio vectorial. En el fondo esto se lee como, sea T una aplicación lineal que va del espacio E en el espacio F, ¿sí? Me dice, para todo, los vectores U y V, y además V sub 1, V sub 2, hasta V sub n, y escalares alfa sub 1, alfa sub 2, hasta alfa sub n, se tiene que se verifican esas tres propiedades. La primera de ellas, en la que la aplicación lineal evaluada en el elemento neutro del espacio de salida siempre me da como resultado el elemento neutro del espacio de llegada, lo que ya les había hecho notar en las funciones que revisamos como ejemplos. Lo segundo, me dice, la resta de dos vectores, en este caso U y V, evaluada en la aplicación lineal, va a ser igual a la resta de imágenes de los vectores. Alguien podrá decir sí, eso es muy sencillo, porque arriba nos decía que para la suma cumple aquello, entonces para la resta también, a ver, un ratito. Porque primero, la propiedad que se muestra o se exige en la definición, ¿sí?, esa propiedad se debe cumplir para la suma.
Por otro lado, nosotros no hemos establecido una operación resta cuando estudiamos los espacios vectoriales. Claro, lo que sí asumimos es que en el fondo restar dos vectores no es otra cosa que sumarlos, ¿no? Porque U menos V no es otra cosa que U más el inverso aditivo de V. ¿Sí? Esto a tenerlo en cuenta. Y claro, si tenemos claro esto, decimos, mira, estamos realizando la suma entre dos vectores, donde el primero es U y el segundo es el inverso aditivo de V. ¿Ya? Y por otro lado, en la tercera propiedad, lo que me dice es, mira, si tienes una combinación lineal, fíjense que aparece la combinación lineal de n vectores, la combinación lineal evaluada en la aplicación va a ser igual a la combinación lineal de las imágenes de los vectores. ¿Ya? Entonces vamos a demostrar este teorema 1. Entonces vamos con lo primero. Diremos, sea T un elemento de las aplicaciones lineales que van de E en F, ¿sí? ¿Dónde? En este caso, T evaluado en el elemento neutro del espacio, ¿a qué va a ser igual? Pues primero, el elemento neutro del espacio va a ser igual al elemento neutro del espacio más el elemento neutro del espacio. ¿Sí? Claro, este elemento neutro yo lo puedo expresar como la suma de dos elementos neutros. Ahora, fíjese aquí importante. T ya es una aplicación lineal, nos dice, de acuerdo a esta notación, de acuerdo a la hipótesis del teorema 1, nos dice T ya es una aplicación lineal. Recordemos que en este espacio vectorial se encuentran todas las funciones, hacemos T que van de E en F, tales que T es aplicación lineal. Ya en ese espacio vectorial no es que tenemos únicamente funciones, no, tenemos aplicaciones lineales. Entonces, ya teniendo claro aquello, mira, aquí lo que tengo es la suma de dos vectores a los cuales he aplicado, ¿sí?, la función en este caso. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? De acuerdo a la propiedad 1, pues va a ser a T evaluado en el elemento neutro más T evaluado en el elemento neutro del espacio de salida, ¿no? Pues bien, ahora, yo les pregunto, ¿estos elementos en dónde se encuentran? Estos elementos se encuentran en el espacio F, porque son las imágenes. Claro, las imágenes no se encuentran en F, ¿ya? Pues bien, tengo esa igualdad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer, como F es un espacio vectorial, voy a sumar el correspondiente inverso aditivo. Entonces, sumamos el correspondiente inverso aditivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? En el lado izquierdo, para no alterar la igualdad, en el lado izquierdo tendré el elemento, en este caso T evaluado en el cero del espacio. A esto le sumaremos el inverso aditivo, menos T evaluado en el elemento neutro del espacio. En el lado derecho me quedará T evaluado en el elemento neutro del espacio más T evaluado en el elemento neutro del espacio más menos T evaluado en el elemento neutro del espacio. Entonces, fíjense cómo es sumado de ambos lados de la igualdad el inverso aditivo. Ahora, ¿qué me va a dar como resultado en el lado izquierdo? Si sumo un vector junto a su inverso aditivo, ¿qué me arroja como resultado? El elemento neutro del espacio, ¿verdad?
Entonces aquí en el lado izquierdo lo que voy a tener es el 0 del espacio de llegada, pero porque estoy trabajando con las imágenes. Las imágenes donde se encuentran en F. Y del lado derecho, ¿qué va a quedar? Pues la imagen del elemento neutro del espacio de salida más nuevamente el elemento neutro del espacio de llegada. Y claro, tengo un vector más el elemento neutro en el lado derecho. Al final, ¿qué me queda? Que el 0 del espacio de llegada va a ser igual al vector, ¿no? Y con ello, pues ya se ha demostrado la primera propiedad. La imagen del elemento del espacio de salida siempre coincide con el elemento neutro del espacio de llegada. ¿Estamos? Pues bien, vamos ahora a la propiedad 2. En la propiedad 2 tenemos lo siguiente. Diremos, sean U y V elementos del espacio E. ¿Sí? Además, T es una aplicación lineal de E en F. ¿Sí? Estas son las hipótesis. Por tanto, ¿qué sucederá con T evaluado en la diferencia de U y V? Pues, primero, esta diferencia entre los vectores se lo puede expresar como U más la suma del inverso aditivo, en este caso de V. ¿Sí? E incluso esto se podría expresar como T de U más el menos 1 que multiplica a V. ¿Ya? Tengo una aplicación lineal. Como tengo una aplicación lineal y como argumento tengo la suma, pues esto a que va a ser igual a T evaluado en U más T evaluado en menos 1 por V. ¿Qué se muestra en esta última expresión? Que ahora aquí tengo el producto de un escalar por un vector. Pero claro, como estoy haciendo eso en una aplicación lineal, ¿a qué será igual? A T evaluado en U más el escalar, que en este caso sería menos 1, multiplicado por T evaluado en 1. Y menos 1, en este caso por la aplicación, me quedaría menos por más menos, al final T evaluado en U menos T evaluado en 1. Y es así como demostramos, ¿sí?, la segunda propiedad. Para la tercera propiedad hay que considerar la combinación lineal, ¿sí? Entonces tendremos lo siguiente. Debemos mirar, sean V sub I elementos de E y alfa sub I elementos del campo K, V sub I. ¿Ya? Y además T una aplicación lineal de E en F. ¿Sí? Por tanto, me interesa saber qué sucede con la imagen de la combinación lineal, en este caso desde igual a 1 hasta n, de los alfa sub i por los u sub i. ¿Sí? Claro, lo primero, como tengo la suma, aquí en la combinación lineal tengo la suma de vectores, pensamos lo siguiente. Digo, a ver, aquí estoy mal, acá puse v y abajo puse u. Vamos a suponer que son los u sub i. A ver, como los u sub i se encuentran en el espacio E, al llevar a cabo el producto con escalares, entonces se quedan estos elementos, pues en el propio espacio E. ¿Sí? Eso a tenerlo en cuenta. Luego, estoy sumando elementos del espacio E. Como es un espacio vectorial, ¿qué sucede con su resultado? Se queda nuevamente en E. ¿Sí?
Muy bien, ya teniendo claro aquello, vemos la suma de vectores, o sea, la suma de vectores, aplico la transformación que voy a tener, la suma de transformaciones. Entonces, de aquí donde esta sumatoria queda por fuera, ¿sí? Y aquí tendremos t evaluado en los alfa sub i por los u sub i. Ahora, eso aplicando simplemente la primera propiedad de la definición de aplicación lineal. Ahora, vamos a aplicar la segunda. ¿Por qué razón? Porque en cada uno de los términos tenemos el producto de un escalar por un vector. ¿Sí? Y pues el escalar se colocaría por fuera de la aplicación. Entonces aquí tenemos el sumatorio desde igual a 1 hasta n de los alfa sub i por las imágenes de los u sub i. ¿Sí? Y con ello pues ya hemos logrado obtener dicha igualdad. Entonces en este primer paso estaríamos haciendo uso de la primera propiedad, la propiedad 1, y en este segundo paso hacemos uso de la propiedad 2, ¿sí? De la definición. Y con ello ya tendríamos demostrado nuestro teorema. Hasta ahí no sé si tengan alguna duda, muchachos. ¿No? Y luego, ya para finalizar, pues este resumen es algo corto. Lo que nos dice el teorema 2 es justamente que el conjunto de aplicaciones lineales del espacio E en F, junto a la suma, el producto y el campo K, forma un espacio vectorial, siendo la suma usual entre funciones y la multiplicación de un elemento del campo por una función. ¿Sí? Este teorema 2, si bien requiere pues ya un poco más de conocimiento para la demostración, sí, esto no lo vamos a hacer, la demostración queda por fuera de los alcances de este curso. Sin embargo, lo que sí vamos a emplear de aquí en adelante son aquellas aplicaciones que se encuentran o forman parte de el espacio vectorial, ¿sí? Que se nota con la letra L caligráfica siempre, y también se indican los espacios tanto de salida como el de llegada. ¿Ya? Y hasta ahí sería la sesión de hoy, muchachos. No sé si tengan alguna inquietud, si alguna pregunta. Recuerden que la evaluación siguiente es del día miércoles. Ya he repetido en algunas clases los temas que se van a evaluar. Sin embargo, parece que hay algunos chicos que no sé si no asisten a las clases. Me han estado preguntando por el chat entre semana hasta qué tema van a evaluar y más. Ya les he indicado que se va a evaluar semanas 7, 8 y 9. ¿Sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con subespacios vectoriales, demostración de que un conjunto es un subespacio vectorial, obtención de bases de los subespacios vectoriales, intersección de subespacios vectoriales, suma de subespacios vectoriales, suma directa de subespacios vectoriales. ¿Qué más tenemos por ahí? Subespacio complementario. ¿Sí? Hasta ahí será lo que se va a evaluar. También la dimensión, ¿no? Cuando estudiamos ya la suma de subespacios, nos interesaba la dimensión. Ahí también darle una revisada muy importante al teorema de Grassmann. Este teorema de Grassmann es pues muy utilizado para reducir en gran medida cálculo, que muchas veces es innecesario. Por ejemplo, si ya conozco cuál es la dimensión de la suma de dos subespacios y también conozco la dimensión de cada uno de ellos, no hace sentido muchas veces llevar a cabo el cálculo de la intersección de los dos subespacios, porque simplemente por el teorema de Grassmann uno podría conocer la dimensión. Si la dimensión de dicha intersección es 0, pues ya podemos afirmar que tras de intersecar los dos subespacios, el único elemento en común es el elemento neutro y cosas así. Pues esto va a permitir, como digo, en gran medida ahorrar mi cálculo. Pero bueno, ya va a depender de cada uno si desea o no hacer uso de dichos resultados en la evaluación. Recordemos también que esta tercera evaluación tiene un ejercicio de desarrollo. El ejercicio de desarrollo tendrá
alguna relación con el tema de cálculo de intersecciones de subespacios, suma de subespacios, cálculo de la dimensión. Intentaremos pues, que en este ejercicio sí se considere todo lo que se ha revisado en las semanas 7, 8 y 9. ¿Estamos? Pues bien, chicos, hasta ahí la sesión de hoy. Si no tienen más preguntas, allí finalizamos y continuamos ya con la revisión de la teoría la siguiente semana. Said, cuéntame. Bueno, disculpe, en esta evaluación sí dijo que tiene preguntas de desarrollo. Sí, Said. Ya indiqué, tiene una pregunta de desarrollo. Y como digo, intentaremos que en ese ejercicio, ¿sí? Ustedes muestren que tienen pues el dominio sobre el cálculo de bases, de dimensiones, de suma de subespacios, que fue lo que se ha revisado en dichas semanas. Gracias. ¿Sí? Habrá un ejercicio nada más de desarrollo, ¿no? En esta prueba, un solo ejercicio de desarrollo. Me parece que el tiempo estimado son 25 minutos. Entonces habrá que respetar ese tiempo. Pues si no entregan el respaldo a tiempo, lastimosamente ya no se recibirá, perderán pues la nota. Entonces hay que respetar los tiempos más que nada. Si bien les asignan un tiempo para el desarrollo y otro tiempo para la subida, pues habrá que respetar aquello para evitar contratiempos. ¿Estamos? Listo, pues chicos, si no hay más dudas, ahí finalizamos la sesión de esta semana. ¿Sí? Descansen, que pasen bien. Nos vemos el día, bueno, el día martes, ¿no? Hasta luego, profe. Gracias.